Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La megaproducción industrial de carne, leche y huevos está reemplazando a los métodos tradicionales. Cuando piensas en una granja, es fácil imaginarte un paraíso pastoral lleno de muchos tipos diferentes de animales que deambulan alegremente bajo el sol y la hierba. Pero hoy en día, estas granjas tradicionales y diversas prácticamente se han extinguido, y han sido reemplazadas por la agricultura industrial. Esto se debe a que las técnicas agrícolas han experimentado una revolución masiva en las últimas décadas. La mano de obra humana ha sido reemplazada casi en su totalidad por maquinaria, y las granjas tradicionales que emplean trabajadores agrícolas son en su mayoría cosa del pasado. Además, solo el 8% de las granjas de Inglaterra crían más de un tipo de animal. Pero la desaparición de estas granjas no es tan aterradora como lo que las ha reemplazado, la agricultura industrial. Esto se refiere a las granjas que crían un solo tipo de animales y muchos de ellos, los hacinan en espacios reducidos, los sobrecargan con medicamentos y utilizan máquinas para manipularlos con el fin de maximizar las ganancias. En este momento, la enorme cantidad de 2/3 de los 70 millones de animales de granja del mundo se crían en esas condiciones. Y la ganadería industrial no solo se dedica a la carne, sino que también se utiliza cada vez más para la producción de leche. En las megalecherías, grandes cantidades de vacas se crían juntas en establos y se ordeñan con métodos industriales. Una grande puede contener hasta 10,000 vacas en un solo espacio. No solo eso, sino que están apareciendo por todas partes. La primera megalechería se construyó en California en 1994. Ahora hay 620 granjas lecheras en el estado, que en conjunto albergan un total de 1,75 millones de vacas, y producen leche por valor de $6 millones al año. ¿Y nuestros huevos? La gran mayoría son de gallinas criadas en fábricas. Como era de esperar, estas gallinas son hacinadas en granjas industriales superpobladas para producir más huevos al menor costo posible. Así que el 60% de los huevos del mundo los ponen gallinas enjauladas. Modificar y clonar animales puede aumentar las ganancias, a expensas de los derechos de los animales. ¿Te acuerdas de Dolly the Sheep? En 1996, se convirtió en el primer mamífero en ser clonado a partir de células de otro. Ahora, la clonación se promociona como una forma de producir superanimales y obtener grandes beneficios. Esto se debe a que, si bien la reproducción selectiva no puede garantizar que la descendencia resultante esté en tan buenas condiciones como sus padres, la clonación sí puede. Así que, si clonaras un cerdo premiado, el nuevo cerdo sería igual de merecedor de premios. No solo eso, sino que clonar un animal con mutaciones que son particularmente útiles, como la resistencia a las enfermedades, aumentaría las ganancias, ya que esos animales tendrían más posibilidades de sobrevivir hasta el sacrificio. Sin embargo, la clonación plantea algunos problemas graves en materia de derechos de los animales. Esto se debe a que la clonación reproduce animales que ya han sido criados hasta el extremo. Por ejemplo, supongamos que crías una supervaca que produce mucha más leche que una vaca normal. La vaca sufrirá porque has llevado su cuerpo a un nivel de producción superior al que puede soportar de forma saludable. Naturalmente, los animales clonados sufrirán tanto como los animales de los que fueron clonados. Pero más allá de eso, la clonación es simplemente un proceso horrible. De hecho, muchos animales clonados mueren o nacen con deformidades tan graves que hay que sacrificarlos. De 277 intentos, Dolly the Sheep fue el único embrión que nació con éxito y, en la actualidad, solo 30 de cada 1000 intentos de clonación tienen éxito. Además de la clonación, los animales también están siendo sometidos a modificaciones no naturales. Por ejemplo, el genetista Avigdor Kaaner crió un pollo sin plumas. Esto es beneficioso porque sin plumas el ave se mantendrá más fresca, lo que permitirá a los granjeros industriales empacar aún más pollos en una sola jaula.
O consideremos a los científicos chinos que están trabajando en una vaca que puede producir leche similar a la de una madre humana. Han insertado genes humanos en 300 vacas, y la leche de vaca ha adquirido algunas de las propiedades importantes de la leche materna. China ha adoptado técnicas de agricultura industrial, y los consumidores se enfrentan a las consecuencias para la salud. China alberga a más de 300 millones de personas y les encanta comer carne, especialmente carne de cerdo. El chino promedio come unos 34 kilos de carne de cerdo cada año, en comparación con el promedio de 25 kilos de los británicos. Algunas de las principales empresas alimentarias chinas están viendo lo rentable que es criar cerdos mediante técnicas industriales. Uno de los mayores criadores de cerdos del país es Muyuan, con sede en la provincia de Henan. Su objetivo es criar 9 millones de cerdos al año para 2017 y utiliza técnicas industriales para lograrlo. Otras granjas están llegando incluso a importar cerdas de alto rendimiento criadas selectivamente de Occidente. Estos cerdos realizan el viaje de 9,0 kilómetros en aviones Boeing 747 a un coste de unas 330,000 libras esterlinas por viaje. Y los criadores de cerdos chinos están dispuestos a pagar esa cantidad porque los cerdos producen una gran cantidad de lechones por camada. Naturalmente, más lechones significan más carne y, finalmente, más ganancias. Por lo tanto, los chinos se están volviendo locos, por así decirlo, en lo que respecta a la cría industrial de cerdos, y esto incluye algunas prácticas dudosas. En 2011, se supo que algunos granjeros estaban inyectando a sus cerdos el esteroide clenbuterol. Se informó que 300 personas fueron envenenadas por carne tratada de esta manera. Esto ha llevado a muchos consumidores a empezar a hacerse preguntas sobre cómo se produce su carne de cerdo. Y los criadores de cerdos no son los únicos que están bajo escrutinio. En 2008, la industria láctea china se vio afectada por un escándalo en el que las empresas mezclaron melamina tóxica en la leche para burlar las pruebas de nivel de proteínas. Como resultado, los consumidores empezaron a exigir más información sobre sus alimentos. Sin embargo, a pesar de estos escándalos, la mala praxis en la producción de alimentos sigue siendo generalizada. Reducir el desperdicio de alimentos y volver a las técnicas agrícolas tradicionales puede deshacer el daño causado por la agricultura industrial. Bien, dado lo que sabemos sobre la agricultura industrial, está claro que nuestros métodos de producción de alimentos deben transformarse. Pero, ¿cuál es la mejor y más sostenible forma de satisfacer la creciente demanda de alimentos de la humanidad? Para empezar, necesitamos reducir el desperdicio de alimentos. En todo el mundo, cada día se desperdicia una enorme cantidad de alimentos. De hecho, los consumidores estadounidenses desperdician alrededor del 30% de los alimentos que compran. Y a nivel mundial, desperdiciamos el equivalente a 11.600 millones de pollos, 270 millones de cerdos y 59 millones de vacas al año. Obviamente, reducir estas cifras ayudará a reducir la escasez de alimentos, ya que los alimentos que se ahorran se pueden utilizar para alimentar a los hambrientos. Pero esa no es la única razón para reducir los residuos. Los alimentos desperdiciados también significan recursos desperdiciados. Por ejemplo, la ONU estima que el 28% de todas las tierras agrícolas del mundo se utilizan para producir alimentos que terminan desperdiciándose. Simplemente reduciendo este porcentaje a la mitad podríamos alimentar a otros 1.000 millones de personas. No solo eso, sino que el agua que se habría utilizado para producir los alimentos desperdiciados podría satisfacer las necesidades domésticas de 9.000 millones de personas. Por lo tanto, reducir los residuos es esencial, pero volver a los métodos tradicionales de cultivo también marcaría una gran diferencia. He aquí cómo. En las granjas no industriales, los rumiantes, como las vacas, se crían en pastos cubiertos de hierba. Eso significa que comen hierba, que no es comestible para los humanos, y la convierten en carne y leche sabrosas y comestibles. También significa que no necesitan ser alimentados con cereales enviados a todo el mundo ni con
Pescado que los humanos puedan comer. Las granjas tradicionales también reponen el suelo. Esto es importante porque la erosión del suelo ya está afectando a alrededor de un tercio de las tierras cultivables del mundo, y el suelo erosionado es menos productivo, y requiere más productos químicos para un cultivo exitoso. Sin embargo, con las prácticas tradicionales de rotación de cultivos y animales que deambulan libremente, el suelo mantiene su equilibrio nutricional óptimo de forma natural. Los consumidores tienen el poder y la información necesarios para tomar decisiones significativas. Lo más probable es que seas un consumidor como la gran mayoría de las personas. Probablemente tampoco seas una política muy influyente o una hada madrina. Entonces, ¿puede una persona normal hacer algo para cambiar la forma en que se producen los alimentos? Absolutamente. De hecho, como consumidor, usted ejerce un enorme poder con las decisiones que toma y los productos que consume. Esto se debe a que los minoristas solo almacenan lo que genera ganancias. Por lo tanto, cuantos más productos de producción tradicional compres, mayor será la demanda que generarás. Esto hará que la agricultura tradicional sea más rentable y, por lo tanto, más popular. Sin embargo, solo puede tomar la decisión correcta si está debidamente informado. Y gracias a las iniciativas existentes, los consumidores ya tienen una mano amiga a la hora de obtener dicha información. Por ejemplo, la mayoría de las etiquetas y envases muestran el contenido y el origen de la carne con mucha claridad. También puedes comprobar si hay evidencia de crianza tradicional en las etiquetas de la carne en los Estados Unidos buscando carne de res etiquetada como alimentada con pasto o criada en pastos, y pollos certificados como aprobados por el bienestar animal, Global Animal Partnership o Certified Humane. Las etiquetas como fresco de granja o totalmente natural suelen ser engañosas y en realidad no significan nada. Por último, cuando se trata de leche y huevos, en los Estados Unidos debes buscar paquetes certificados como aprobados para el bienestar animal. Los huevos en los Estados Unidos también pueden llevar la etiqueta Certified Humane. En el Reino Unido, los huevos de granero provienen de gallinas que viven en un establo grande pero no se les permite salir. Por supuesto, algunos cambios requieren la acción del gobierno, como cerrar los programas de subsidios de los Estados Unidos y la Unión Europea que realmente fomentan la agricultura industrial. Por ejemplo, el proyecto de ley alimentaria de 2008 en los Estados Unidos dividió la mayor parte de los subsidios al maíz, el cultivo clave en la alimentación del ganado. Hará falta el cabildeo y la fuerza de voluntad del gobierno para hacer un cambio en este sentido. Las granjas industriales contaminan tanto el agua como el aire. Si bien la agricultura industrial es una forma relativamente nueva de producción de alimentos, sus devastadores efectos ambientales ya han quedado al descubierto. Para empezar, contamina el agua. Esto se debe a que las granjas industriales de animales producen toneladas de desechos animales, es decir, excrementos, y todo en una sola área. Por ejemplo, una megalechería de 10.000 vacas produce aproximadamente la misma cantidad de materia fecal que una ciudad del tamaño de Miami, que tiene 400.000 personas. Dicho de otro modo, las megalecherías de California producen en conjunto tantos residuos como toda la población del Reino Unido. Son unos 70 millones de personas. Entonces, ¿qué hacen los granjeros con todos estos desechos animales? Lo almacenan en lagunas artificiales anexas a las granjas. El problema es que estas lagunas gotean y, a medida que los residuos se filtran en el suelo, contaminan el suministro de agua. De hecho, un estudio realizado sobre los suministros de agua en la parte baja del Valle de Yakima, en Washington, reveló que las fuentes de agua dentro del alcance de las megadecherías tenían concentraciones más altas de la bacteria E. coli. El agua no es lo único que contaminan las granjas industriales. También están arruinando el aire. Esto se debe a que la agricultura industrial produce montones de gases contaminantes. Estos gases nocivos y nitratos provienen de las mismas lagunas de desechos animales que contaminan nuestra agua.
Esto significa que el aire cerca de las granjas industriales es extremadamente insalubre, y las enfermedades relacionadas con la contaminación son mucho más frecuentes en las áreas que rodean dichas granjas. Por ejemplo, en el Valle Central de California, donde se encuentran muchas de las megalecherías del estado, el número de niños que padecen asma es 3 veces mayor que el promedio nacional. Por lo tanto, es evidente que la agricultura industrial está envenenando nuestra agua y aire, pero sus efectos ambientales perjudiciales van mucho más allá. La agricultura industrial está matando a los pájaros y a las abejas. Ahora sabe cómo la agricultura industrial está destruyendo la calidad del aire y el agua, pero probablemente se esté preguntando qué efecto tiene en la vida silvestre local. Bueno, la destrucción de los hábitats de los animales es otra consecuencia importante de la agricultura industrial. Esto se debe a que los setos y los bordes sin arar, que antes dividían los campos en granjas más pequeñas y ofrecían hábitats para aves y abejas, están obsoletos en las granjas industriales. Como resultado, entre 1980 y 1994, desaparecieron 100.000 kilómetros de setos del Reino Unido, junto con las aves e insectos que solían residir en ellos. Pero las granjas industriales también son malas para el suministro de alimentos a las aves. Esto se debe a que utilizan toneladas de fertilizantes para cultivar, lo que daña a las lombrices de tierra, una parte vital de la dieta de las aves. ¿Y las abejas? Bueno, el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados ha impedido que el trébol crezca en rotación natural, lo cual es alarmante porque las abejas se alimentan de la planta. Por lo tanto, es evidente que la agricultura industrial resulta en una disminución de la población de aves y abejas. De hecho, un informe de 2011 de The Nature Conservancy afirma que de las 1.000 especies de aves de los Estados Unidos, una cuarta parte están en peligro de extinción o enfrentan problemas de conservación. No solo eso, sino que en los Estados Unidos algunas especies de abejas que existían tan recientemente como la década de 1990 se han extinguido por completo. Sin embargo, las abejas son esenciales, y su declive ha hecho que muchas granjas industriales recurran a su importación. De hecho, 1/3 de la agricultura depende de las abejas para la polinización. Además, la ONU estima que alrededor del 63% de los alimentos del mundo dependen de las abejas para esta acción esencial. Esto significa que cuando las abejas desaparecen, también lo hacen la polinización y los cultivos. La única solución para las granjas industriales es traer las abejas de otro lugar. Por ejemplo, los productores de almendras de California importan abejas desde Australia, y encargan alrededor de 40.000 millones de abejas cada año. Pero las abejas tienen que venir de algún lugar y, a medida que la agricultura industrial se extienda a cada centímetro del mundo, pronto nos quedaremos sin hábitats para estas criaturas esenciales. Bien, ya hemos hablado de la situación en tierra, pero también hay muchos animales acuáticos. A continuación, exploraremos cómo la agricultura industrial está dejando su huella en los océanos. La piscicultura está causando estragos en los océanos. Nuestro planeta está compuesto en gran parte de agua, y esa agua es el hogar de millones de peces. Pero no todos se pueden encontrar en las profundidades salvajes del océano. De hecho, muchos peces se crían en piscifactorías y viven vidas verdaderamente miserables. Las piscifactorías industriales no se parecen en nada al entorno natural de los peces están hacinados en jaulas abarrotadas, a veces 50.000 en un solo recinto. Por ejemplo, las truchas generalmente se enjaulan a una densidad de 60 kilos de peces por metro cúbico de agua. Para decirlo de otra manera, es como poner truchas de 27 o 12 pulgadas de largo en una sola bañera. Naturalmente, vivir en condiciones tan estrechas hace que los peces sean más vulnerables a los piojos y las enfermedades. De hecho, entre el 10 y el 30% de todos los salmones de piscifactoría mueren antes de que puedan comerse. Su sufrimiento es aún más trágico debido a la enorme escala de la piscicultura. Cada año se crían alrededor de 100.000 millones de peces en todo el mundo. Eso es más que todas las vacas, cerdos, pollos y otros animales terrestres criados para la alimentación juntos.
Y la piscicultura no solo es mala para los peces en sí. La producción de harina de pescado para este fin también está causando estragos en los océanos. He aquí cómo. La harina de pescado se elabora secando muchos peces pequeños o triturándolos hasta convertirlos en aceite. Luego se usa para alimentar a animales de granja como cerdos, vacas, pollos e incluso peces más grandes. Esto es problemático porque cada año se aspiran millones de toneladas de peces diminutos con este fin. Solo el Reino Unido compró 135,000 toneladas de harina de pescado en 2010. Para hacer toda esta harina de pescado se necesitan muchos peces pequeños, cuyo agotamiento tiene efectos horrendos en el océano, y en las aves que viven en él. Por ejemplo, frente a las costas de Perú, el principal productor mundial de harina de pescado, las poblaciones de aves marinas se han reducido de 40 millones a solo 1,8 millones. Esto se debe a que las aves comen anchoas, la mayoría de las cuales se matan para obtener harina de pescado y se envían al extranjero. Agrupar a más animales en espacios pequeños ni siquiera ahorra espacio. Por lo tanto, está claro que la agricultura industrial es mala para el medio ambiente, pero ¿no ahorra al menos espacio? No. Si bien meter a los animales en espacios pequeños significa que se necesita menos tierra para criarlos, estos animales aún necesitan comer algo. Y la cantidad de tierra que se necesita para operar incluso una pequeña granja industrial es enorme. Un gallinero de 892 metros cuadrados que produce 150.000 pollos al año requiere 90 hectáreas de acres fantasmas, es decir, el terreno necesario para alimentar a esos pollos. Como resultado, se levantan acres y acres de pastizales, y se plantan con soja y granos de cereales como el maíz. De hecho, 1/3 de los cereales del mundo se utilizan para alimentar al ganado y, en los países ricos, la proporción puede llegar al 70%. Además, el 90% de la harina de soja del mundo se utiliza para alimentar a los animales criados en fábricas. Pero el espacio no es el único problema de este sistema. Muchas personas en todo el mundo sufren escasez de alimentos y, sin embargo, utilizamos preciosas tierras de cultivo para cultivar cereales para los animales. De hecho, todos los cereales producidos para animales podrían alimentar a 3.000 millones de personas. Teniendo en cuenta que gran parte de la población mundial lucha contra el hambre y la desnutrición, esto es una farsa. Para entender la magnitud del problema, considere que la ONU estima que en 2009 se adquirieron 45 millones de hectáreas de tierra por este motivo en todo el mundo. Muchas de estas adquisiciones se produjeron en países en desarrollo de África subsahariana o Sudamérica. Tomemos como ejemplo a Argentina, donde cada año se pierden 200.000 hectáreas de bosque debido a la producción de soja. Algunas de estas tierras incluso son robadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 2009, una empresa de soja adquirió 40.000 hectáreas de tierras de la tribu Com. La tierra estaba cercada y vigilada, por lo que las tierras de la tribu estaban prohibidas para ellos. La agricultura industrial, a diferencia de la agricultura orgánica, está agotando nuestras reservas de petróleo y agua. Todo el mundo sabe que el petróleo y el agua son recursos preciosos y cada vez más escasos. Pero, ¿sabía que la agricultura industrial está acelerando en gran medida la pérdida de ambos? Esto se debe a que la agricultura industrial utiliza demasiada agua. Hasta 1/4 parte del agua dulce del mundo se utiliza para producir carne y productos lácteos. Esto se debe a que para hacer un solo kilogramo de carne se necesitan casi 90 bañeras de agua. Y, en promedio, la producción de carne utiliza 10 veces la cantidad de agua por caloría requerida por las verduras o los cereales. Eso significa que la forma más fácil de ahorrar agua es reducir la producción de carne. Para entender lo grave que es la situación, consideremos que, a principios del siglo XXI, las reservas mundiales de agua subterráneas se estaban agotando a más del doble del ritmo que en 1960. Para ponerlo en perspectiva, si los grandes lagos de Estados Unidos se redujeran a esta velocidad, desaparecerían en 80 años. Pero el agua no es todo lo que la agricultura industrial está desperdiciando.
también quema montones de petróleo. En los Estados Unidos, las técnicas agrícolas modernas utilizan 6,3 barriles de petróleo por cada hectárea de cultivo cultivada. Eso equivale a unos $200 en petróleo por hectárea. 2/3 de este petróleo se destinan a la fabricación de fertilizantes químicos, pesticidas y otros productos químicos que producen productos agrícolas, que a su vez alimentan al ganado. La agricultura ecológica es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Por ejemplo, la producción de leche y carne de vacuno orgánicas requiere casi un 40% menos de energía para su producción que sus homólogos no orgánicos. De hecho, un estudio de 2006 descubrió que si solo el 10% de la producción de maíz de los Estados Unidos pasara a ser orgánica, el país utilizaría 4,6 millones de barriles menos de petróleo al año. Eso representa un ahorro de unos $143 millones al año. La agricultura industrial provoca más hambruna en todo el mundo. Bien, la agricultura industrial está destruyendo el medio ambiente, ocupando más espacio y quemando recursos preciosos. Pero al menos es más barato, ¿verdad? Bueno, no cuando miras el panorama general. He aquí por qué. A medida que la agricultura industrial prolifera, la demanda de piensos para el ganado se dispara y los precios de los cultivos aumentan. Pero eso no es todo. Cuando los especuladores de materias primas ven subir los precios, suelen comprar montones de cereales con la esperanza de que la tendencia al alza continúe. Este acaparamiento hace que los precios de los alimentos suban aún más. Por ejemplo, en Lusaka, Zambia, el precio del pan aumentó un enorme 75% entre septiembre de 2010 y abril de 2011. El resultado natural es la pobreza y el hambre. De hecho, según una estimación de la ONU, 50 millones de personas terminaron en la pobreza debido al aumento de los precios de los alimentos solo en la segunda mitad de 2010. Y, a medida que los países en desarrollo comiencen a utilizar la agricultura industrial, sus efectos negativos se multiplicarán. Eso significa que quemará más petróleo, desperdiciará más agua y causará una mayor contaminación. Pero más allá de eso, los agricultores rurales de los países en desarrollo también sufrirán, porque se verán obligados a adoptar agotadoras técnicas de agricultura industrial. Por ejemplo, Maharashtra, India, ahora se conoce como el cinturón suicida porque, desde 1995, más de 250.000 agricultores de ese país se han quitado la vida. Eso equivale a un suicidio cada 30 minutos. ¿Y la razón más común? No pueden seguir el ritmo de las frenéticas y estresantes técnicas de agricultura industrial que tienen que utilizar. La carne criada en fábricas genera bacterias y obesidad. ¿Qué pasa con los efectos que la agricultura industrial tiene en usted, el consumidor? Desafortunadamente, la carne de granja industrial también es mala para la salud, porque las enfermedades proliferan en las granjas. Después de todo, si se amontonan montones de animales en espacios reducidos, los virus y las bacterias prosperarán a medida que se propaguen, y evolucionen con mucha más facilidad dentro de un grupo concentrado de huéspedes. No solo eso, sino que el sistema inmunitario de los animales criados en granjas industriales también es débil debido a las atroces condiciones en las que viven. Lo que es peor, los seres humanos son propensos a las mismas infecciones. Solo en los Estados Unidos se registran 9,4 millones de casos de intoxicación alimentaria cada año. Un tercio de ellas son causadas por la salmonela, y el 15% por la bacteria Campylobacter, un patógeno que crece en las fábricas avícolas y porcinas. Por lo tanto, los animales de las fábricas son propensos a contraer enfermedades y, para evitar que sus animales se enfermen, los granjeros suelen drogarlos con grandes dosis de antibióticos. Con el tiempo, los insectos que viven en las granjas industriales se vuelven resistentes a estos antibióticos, por lo que, cuando llegan a un huésped humano, son mucho más difíciles de tratar. Como resultado, 25.000 personas mueren cada año en la UE a causa de infecciones resistentes a los antibióticos. Sin embargo,
los patógenos resistentes a los antibióticos no son el único problema de salud de la agricultura industrial, también causan obesidad. Esto se debe a que la carne de granja industrial es mucho menos saludable que su homóloga orgánica. Un estudio realizado en 1968 por el profesor Michael Crawford descubrió que en los animales criados en granjas industriales la proporción de grasas malas, como las saturadas, en comparación con las grasas buenas, como los ácidos grasos omega 3 y omega 6, es de 52.1. En los animales criados orgánicamente, esa proporción es de 32.1. Esta proporción desproporcionada significa que un número cada vez mayor de personas sufren de obesidad. De hecho, según las tendencias actuales, para 2030, la mitad de los ciudadanos estadounidenses serán obesos. No es de extrañar, entonces, que comer menos carne de granja industrial reportaría beneficios evidentes para la salud. Un estudio estatal realizado en 2009 en el Reino Unido descubrió que si las personas redujeran la ingesta de grasas saturadas de la carne en un 30%, las tasas de enfermedades coronarias se reducirían un 15%. Los cultivos modificados genéticamente tienen un potencial desaprovechado. ¿Sabías que nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial? La ONU ha estimado que, para satisfacer nuestras necesidades en 2050, los suministros mundiales de alimentos deben aumentar entre un 70 y un 100%. Mientras tanto, utilizamos cantidades cada vez mayores de recursos, como la tierra y el agua, para producir nuestros alimentos. Entonces, ¿cómo podemos abordar este desafío que se avecina? Bueno, hay muchos beneficios potenciales que se pueden obtener de los granos modificados genéticamente o transgénicos. Se trata de cereales cuya composición genética ha cambiado gracias a los científicos, y ofrecen una opción para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos. Un grano transgénico, el arroz dorado, contiene niveles extremadamente altos de betacaroteno, un precursor de la vitamina A. Se estima que cada año, el arroz dorado podría salvar a entre 1 y 2 millones de personas de una deficiencia mortal de vitamina A causada por la desnutrición. Por otro lado, los cultivos transgénicos plantean muchos problemas. A menudo se diseñan para ser resistentes a los pesticidas fuertes, lo que significa que los agricultores pueden rociar sus cultivos con sustancias químicas hiperpotentes, lo que podría destruir el medio ambiente circundante de manera aún más drástica que los métodos industriales normales. No solo eso, sino que, con el tiempo, los cultivos transgénicos perjudican a los agricultores tradicionales a través de lo que se conoce como deriva genética. Si una semilla transgénica llega a una granja no transgénica, podría absorber todos los nutrientes del suelo, y dejar que los cultivos normales mueran de hambre. Y esos no son los únicos problemas. En este momento, los cultivos transgénicos no ayudan en absoluto a la crisis alimentaria porque, en su mayor parte, los seres humanos no los comen. En cambio, los cultivos transgénicos se utilizan principalmente como alimento para animales. Cerca del 40% del maíz estadounidense se utiliza para alimentar a los animales, y el 85% es transgénico. De hecho, solo el 30% de las calorías de los piensos para animales terminan siendo consumidas por las personas en forma de carne.